Hola, mi nombre es Juan José Vizcaíno Rodríguez y bienvenidos a Zuelitis. Hoy hablaremos de una sentencia muy interesante. Como siempre, hablaremos de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la C-1050 del 01. La ponencia es del doctor Manuel José Cepeda Espinosa y hablemos un poco del litigio, que esto es un tema recurrente que yo creo que hemos tocado en este canal. Se demanda la constitucionalidad contra el artículo 14 del decreto legislativo 616 de 1964, que en verdad lo que hace es modificar el 479 del Código Sustantivo del Trabajo, el 478 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1 de la Ley 14 de 1961, que en verdad es la que le da de vigencia al primer artículo. Entonces, en verdad lo que se está demandando en sí es los artículos 478 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos que la han modificado o le han dado vigencia a los artículos. Entonces, porque miremos un poco los artículos para entender los y por qué están siendo demandados. El 438 del Código Sustantivo del Trabajo dice y habla sobre la prórroga automática. Y dice, a menos que hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubieran hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por periodos sucesivos de 6 meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación. Lo que habla es de la prórroga automática de la convención colectiva, de que tiene que ser denunciada 6 meses antes si uno no quiere que esa prórroga se active y que si no será prorrogada de 6 meses a 6 meses. Listo. Y hablemos del siguiente artículo, que es tal vez el más problemático para esta sentencia, el 439, que habla de la denuncia de esta convención colectiva. Entonces, para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector del trabajo del lugar y en su defecto ante el alcalde y funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención. Formulada así la denuncia, la convención colectiva, esta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención. Aquí vamos a ver por qué es problemático esto para los demandantes y por qué tanto la figura de la denuncia como la de la prórroga creen que va en contra de la Constitución. El actor es Luis Alonso Velasco Parranda, pero en verdad, Parrada, perdón, no Parranda, pero en verdad hay otros también, o sea, es un grupo, pero él es como el principal actor. ¿Cuáles son el problema jurídico para esta sentencia que dice la Corte? Bueno, porque vale la pena analizarlo y dejar esto claro. Primero, es para ver si viola la Constitución la institución de la denuncia de la Convención Colectiva del Trabajo establecida en el 439. Segundo, si viola la Constitución el establecimiento de la prórroga automática de las convenciones colectivas del trabajo establecido en el 478. Y tercero, si existe cosa juzgada respecto al artículo 1 de la Ley 1469, norma que confirió carácter permanente a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, sobre el cual ya se pronunció la Corte y esa sentencia está en el canal, así que los invito a que la sigan o les dejo el link en la descripción. Entonces, primero hay unas intervenciones claves. Esas intervenciones claves son del sindicato de una empresa de teléfonos, que es la que apoya la demanda, que dice que para el sindicato, o sea, para los intervinientes en calidad de coayudantes de la demanda, darle al empresario el derecho de eliminar garantías sociales, económicas o de cualquier orden consagradas en convenciones o pactos colectivos, como suceden los denominados contrapliegos o denuncias, es tanto como hacer negatorio el derecho constitucional de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque dice que un empresario puede denunciar una convención colectiva y sacarla. Pero pues sabemos que eso no es tan así y ya la Corte va a decir por qué. El representante de la ANDI, sabemos que el derecho laboral siempre está en ambas partes, ahí mirando a ver qué pasa, de la Asociación Nacional de Industriales, y que dice pues, que se debe declarar exequible, porque estima que los actores no pueden pretender que se declare la inexequibilidad de la denuncia por el hecho de que la Constitución no la contempló expresamente, pues corresponde a la ley determinar el ámbito de la aplicación de la negociación colectiva. La negociación colectiva comprende tanto a trabajadores como a empleadores, esto es clave, por lo cual la protección de los primeros no puede llegar al extremo de negar todo derecho a los empleadores, diciendo que pues el sindicato lo que quiere decir es que entonces solo lo puede denunciar el sindicato y un empleador, por decirlo así, grave. No, eso no puede ser así. Además que porque la Constitución no la regula en sí, no significa que la ley lo pueda hacer, porque la Constitución lo que no está haciendo es desconociendo. Eso dice la ANDI, que es algo que la Corte va a recoger un poco. Un poco. Y un procurador también dice que así como está el sistema de denuncias de la convención colectiva, está perfecto. Literalmente como está bien. Ya que este sistema permite a ambas partes, al empleador y al trabajador, denunciar la convención o denunciarla en conjunto. ¿Cuál es el antecedente de este tema? Y la sentencia que está allá en el canal, que los invito a que la vean, lo dejo el link en la descripción. La C009, la C009 del 94. C009 del 94, dejo el link en la descripción. Y entonces ahora sí, las consideraciones de la Corte, porque primero esta sentencia pues, es mucho más joven que la del 94, es del 2001.
¿Qué dice la Corte? Primero da una definición de convención colectiva, la cual ya di en la sentencia anterior, dice que es un pacto por el cual las partes se obligan a mejorar o establecer nuevos derechos para los trabajadores. Listo. La titularidad de los derechos colectivos de la convención, quiénes son los titulares, y dice que los titulares de la convención colectiva, ojo a esto, es muy importante, son los empleadores y los trabajadores, no solo los trabajadores, sino también los empleadores. La diferencia entre la revisión de una convención y la denuncia, como la revisión está atada a la teoría de la imprevisión, cuando pasa algo muy grave que afecta a algunos de los extremos contractuales, porque sabemos que la convención del fondo es un contrato, y la denuncia, y cómo son muy diferentes, y cuáles son los efectos de la denuncia, cómo se puede denunciar y los procedimientos de la denuncia. Entonces, primero analiza los cargos uno por uno, y dice, la denuncia de la convención colectiva no es violatoria a la Constitución. ¿Por qué? La Corte ya tuvo oportunidad de referirse al marco constitucional del derecho colectivo del trabajo en la sentencia 600994, los invito a que la vean en el canal. Esta abarca la asociación sindical y los conflictos colectivos de trabajo, las convenciones, los pactos colectivos y los contratos sindicales. Sobre el particular, también la Corte ya dijo varias cosas. Dice que las funciones de la convención colectiva son estas, son 5 y son claves. Como pacto de paz entre las partes, y explica por qué. Como instrumento de regulación de las ofertas de trabajo y de protección de trabajadores ante las presiones que sobre ellos puedan contemplarse. Paz porque pues, las partes acuerdan los términos básicos y con eso pueden seguir pues, como el ambiente laboral. Los trabajadores van a seguir en la empresa como instrumento de regulación de la oferta de trabajo y protección de los trabajadores ante las presiones que ellos puedan presentarse, porque sabemos que las comisiones generales para darle mayores derechos a los trabajadores, y esto puede también regular un poco la oferta sobre por qué un trabajador puede ir y buscar una empresa con una mejor comisión colectiva y que además le sea aplicable, porque sabemos las reglas para que una comisión colectiva le sea aplicable a un trabajador sindicalizado o no sindicalizado. Si se les ha olvidado, recuerden que si el sindicato es mayor a 1/3 de la población de la empresa, esa comisión colectiva le aplicará a todos los trabajadores de esa empresa. Como forma de definición de las condiciones generales de trabajo, esto se ve un poco en Inglaterra, es el ejemplo que da la Corte de Inglaterra, que dice como estas, por ejemplo, incluso las condiciones pueden ser muy fuertes. Por ejemplo, en Inglaterra hay que negociar con el sindicato cuando alguien va a entrar a un trabajo, cuando el sindicato es muy fuerte, entonces puede ser una forma de definición de las condiciones generales, porque el sindicato está ahí pendiente. Esa es la tercera. Cuarto, como instrumento de comparación entre las partes asociadas, porque en verdad las partes están haciendo un pacto para mejorar el ambiente laboral y también las condiciones de los trabajadores y la productividad. Y 5, como especie de código industrial o método de regular los salarios y otras condiciones de empleo. Claro, porque en una industria, por ejemplo, puede haber una edicta o por una industria dice como no, en esta industria se nos va bien, vamos a repartir tanto dinero, lo que sea, es algo de esa industria en específico, pero eso se pacta en las convenciones colectivas. Da esa flexibilidad a las partes, lo que explicamos en el anterior video y se explica en la sentencia C009/1994, a la flexibilidad de las partes de negociar, de no ser tan rígido, de por ejemplo, si en la industria es importante que se pase esto y después esto, o que se den estos derechos a los trabajadores por su alto peligro o por su volatilidad, todo eso se puede pactar en la convención colectiva y son cosas que la ley no puede ni regular, porque son las partes las que mejor conocen ese aspecto sobre la industria. La negociación colectiva como principio medular del derecho colectivo del trabajo ha sido erigido como derecho de rango constitucional, eso lo tenemos clarísimo. Por su parte, el convenio 98 de la OIT también lo reconoce. La verdad, la teoría de los demandantes que dice la Corte dejaría la titularidad de la convención colectiva exclusivamente a los trabajadores y no a ambas partes como es ahora y como es su razón de ser. Porque es que los demandantes lo que quieren es que los empleadores no puedan anunciar la convención colectiva porque dicen que así van a quitarle los derechos a los trabajadores. Pero eso es falso, sabemos, porque primero es una relación de ambas partes, empleador y trabajador. Ambos extremos tienen derecho a denunciarla, ambos tienen derecho a utilizar la teoría de la imprevisión para la revisión y sobre todo ambos extremos la afirman. Porque si no, entonces no tendría gracia y sería solo algo que los empleadores están siendo, que les es impuesto por los trabajadores, lo que no tiene que ser así, porque es una convención, es un acuerdo general a la paz social, el diálogo colectivo. Entonces, él habla un poco en la Corte de qué buscaba el constituyente y cómo quiso cambiar el antagonismo que había entre el trabajador y el empleador y cómo se peleaban a cada rato a una materia de cooperación laboral. Ahora como las relaciones laborales se ven más como una cooperación entre el trabajador y el empleador. Y entonces si se quitara esta opción, al empleador se volvería ese antagonismo de unos contra otros, en cambio una cooperación y paz social, que acuérdense que es la primera función de la primera función de la convención colectiva en Colombia. Y dice también que es ridículo, que la inclusión de una determinada institución jurídica, es lo que dice el señor de la Andy, por eso es que era importante en la Constitución, no implica que la Constitución no la reconozca, simplemente que no la trabaja, pero que la ley la trabaja. Es importante evitar el reglamentarismo constitucional porque si no nos petrificaríamos y no podríamos avanzar sobre todo lo que no esté exactamente regulado uno por uno por la Constitución. También dice entonces que la figura de la denuncia no es una figura extraña a la negociación colectiva.
¿Por qué? Porque la Constitución no garantiza convenciones colectivas ni pactos colectivos a perpetuidad o sustraídos a la discusión y negociación de las partes. Y esto lo vimos en la sentencia C009-94, porque las convenciones colectivas no pueden ser perpetuas. Y no podría ser de otra forma ante la necesidad del espíritu de cooperación y tolerancia y ánimo del constituyente y dichos convenios y pactos. ¿Por qué? Porque vimos que el derecho es dinámico, que el derecho laboral busca adecuarse, que estas convenciones buscan adecuarse a las necesidades también del mercado. No puede ser algo perpetuo, entonces no podemos petrificarlo por ese sentido. Entonces, y dice que esta figura no es extraña a la figura de la negociación colectiva, la de la denuncia. Y por último, el tercer punto, habla de la prórroga automática de la convención colectiva y cómo no vulnera la Constitución. La verdad, aquí dice casi que la Corte que el silencio de la Constitución en relación con alguna materia desarrollada a nivel legal no significa inconstitucionalidad. Y es lo que venimos diciendo. Que la Constitución no reglamente paso por paso ese pedazo no significa que la ley no lo pueda hacer. La Constitución da vía amplia para que se regule y la ley lo hace. No podemos tenerlo toda una Constitución, si no tendríamos una Constitución de 6.000 páginas, sabiendo sobre todo la cultura legalista colombiana. Además, repite que ha dicho esto varias veces, que lo dijo en la sentencia C00994, la cual los invito a que vean en el canal, que es muy explicativa sobre el tema. Entonces, lo que hace la Corte es declarar exequible todos los artículos demandados. Esa es la decisión final de la Corte en este aspecto. Y muchas gracias.